Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Les invito a todos, amados hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En Juan 14, en el versículo 3, el Señor está hablando aquí en esta tierra, en su primera venida. Él está hablando a sus discípulos y les dice algo, ¿no?, que es bien importante. En Juan 14, versículo 3 les dice: y si me fuere, está hablando ya de que Él iba a irse de la tierra. Recordemos que ya son casi 2000 años, o aproximadamente, o más de 2000 años, que el Señor vino acá a la tierra, y Él está aquí en la tierra y hablando con sus discípulos, y les dice: y si me fuere y os prepararé el lugar. Aquí les dice algo muy importante. ¿Qué les dice? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué les dice ahí? Vendré otra vez, dice. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Él estaba en la tierra, ya se estaba por ir, les dice: pero voy a venir otra vez. Vendré otra vez, les dice, ¿no? Y esa es una promesa, hermanos, que el Señor ha dejado antes de irse. Vendré otra vez. ¿Cuánto dicen amén? Y no solamente queda ahí la frase, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos donde Él está, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él ha dicho: vendré otra vez. Eso lo dijo, hermanos, estando en esta tierra, estando ahí charlando, hablando con sus discípulos, dijo: vendré otra vez, ¿no? Y justo en el momento cuando Él ya se estaba yendo de esta tierra, dice que los discípulos con los ojos abiertos vieron como el Señor retornaba. Después de haber dado su vida en la cruz, después de haber resucitado, Él retornaba al Padre. ¿Dónde está ese evento? Fíjate que mientras ocurría eso, aparecieron dos personajes vestidos de blanco. En Hechos 1:9, vamos al libro de Hechos. Justamente Hechos, para los que son nuevos, está después de Juan. Juan y Hechos viene ahí, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 9, fíjate, ¿qué está ocurriendo aquí? Jesús está todavía en esta tierra. Dice: y habiendo dicho estas cosas, les da instrucciones el Señor. Fíjate esto: habiendo dicho estas cosas, los discípulos están ahí mirándole. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, le estaban mirando. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con el Señor? Mientras le miraban, el Señor fue alzado, dice. Empezó a dejar, sus pies empezaron a dejar la tierra y empezó a ser alzado. ¿Y qué les recibió, hermanos amados? ¿Qué les recibió? Y les recibió, dice, una nube. Una nube les recibió que le ocultó de sus ojos. De pronto una nube apareció y los discípulos ya no le vieron al Señor, pero le empezaron a ver vieron cómo Él empezaba a dejar la tierra. Ahora, fíjense esto. Ahí aparecen dos varones. En el versículo 10, quisiera que ustedes me ayuden a leer. Hechos 1:10, 2 y 3. Y estando ellos... Fíjense ahí, imagínense eso, el Señor está empezando a subir, a ascender. Los discípulos están mirando ya hacia el cielo y de pronto dos varones aparecen ahí. ¿Qué color de vestiduras tenían estos varones? Blancas.
los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, estos varones vestidos de blanco confirmaron que así como ellos le estaban viendo subir, ascender al Señor, así también Él volverá, hermanos amados. Él vendrá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo: vendré otra vez. Vendré otra vez. Y aquí los varones, estos ángeles, seres celestiales, les dicen, así como le están viendo subir, Él vendrá otra vez. Y a lo largo de la palabra del Señor, amados hermanos, del Nuevo Testamento especialmente, este retorno se confirma en muchos pasajes. El apóstol Pablo, en muchas de sus citas bíblicas, menciona este retorno. Por ejemplo, a ver, vayamos a 1 Corintios 16. Hermanos, todos juntos, por favor, a 1 Corintios 16. En el versículo 22. El apóstol Pablo dice aquí lo siguiente, 16:22 de 1 Corintios. Juntos vamos a leerlo, 2 y 3. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? El Señor viene. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo ahí está haciendo eco de lo que el Señor dijo: vendré otra vez. Y aquí dice él: el Señor viene. Esto en arameo es Maranata. A ver, repítelo. Maranata. Eso significa: el Señor viene. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo lo anunció, lo predicó, fue parte de sus escritos a lo largo del periodo que Dios le permitió vivir en esta tierra. Él anunció, en medio de esa doctrina para la iglesia, él anunciaba esta promesa que hizo el Señor: el Señor viene. Amén. En Filipenses también dice, hace eco a lo mismo. Vamos a Filipenses capítulo 4. A ver, vamos todos por favor al libro de Filipenses. Y vamos a ver nuevamente al apóstol Pablo al escribir a los filipenses. Está haciendo eco de esta palabra que dijo el Señor: vendré otra vez. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Nuevamente todos vamos a leerlo. Filipenses 4, 5, 2 y 3. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué dice luego? El Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén? El Señor está lejos, dice. Está cerca, hermanos. En Corintios dice: el Señor viene. Y en Filipenses dice: el Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén? Como les dije, el apóstol Pablo en sus epístolas menciona esta venida del Señor. Y en cada una de sus epístolas, si ustedes se ponen a pensar un poco, y alguna vez charlábamos esto con el pastor Miguel Rafael, decía, hay un himno, por ejemplo, el himno al amor, decía, ¿no? ¿En qué libro está el himno al amor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Dónde habla del amor? ¿En qué libro? 1 Corintios, capítulo 13. Ahí está el himno al amor, ¿no? Porque todo ese capítulo habla del amor. Y el pastor lo llamaba así, ¿no? ¿Y dónde está el himno de la resurrección? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde se habla de la resurrección? 1 Corintios también, capítulo 15, ¿no? Y así encontraba el himno a la fe, por ejemplo,
¿dónde se encontraría el himno a la fe? ¿En qué libro y en qué capítulo se habla de la fe? Hebreos 11, muy bien, allí está el himno a la fe. Si te das cuenta, ¿por qué tocó este punto? Porque si te das cuenta, el apóstol Pablo, en cada una de sus cartas, pone cierto énfasis. Por ejemplo, a los corintios también les habló de algo muy importante, que son los dones espirituales. Ahí en Corintios está. A los corintios también les habló del amor, lo que dijeron, 1 Corintios 13. También les habló de la resurrección, 1 Corintios 15, ¿no? Y también es la única iglesia a la que le dedica 2 capítulos para hablar de las ofrendas. En 2 Corintios 8 y 9, el himno a las ofrendas, vamos a llamarle. Ahí está en 8 y 9. Entonces, si te das cuenta, el apóstol Pablo ponía cierto énfasis en algún punto doctrinal. Ahora, acerca de la venida del Señor, ¿sabes en qué libro, en qué cartas del apóstol Pablo se habla de la venida del Señor, del arrebatamiento así en detalle? Es justamente en las cartas a los tesalonicenses. Si tú quieres conocer qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor, de esa promesa que hizo, vendré otra vez, justamente están en Tesalonicenses. Por supuesto que está en otros libros más de la Biblia, como Apocalipsis, Daniel, Mateo, hay varios, ¿no? Pero si quieres ver de los escritos del apóstol Pablo este tema, lo vas a encontrar en Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. 2 cartas escribió a esta iglesia. Y examinando un poco, justamente estamos ahorita en Filipenses, pasamos un poquito, llegamos a Colosenses, pasamos unas hojitas más y ahí está 1 Tesalonicenses. Dentro de los eventos que están próximamente a ocurrir en esta tierra, hermanos amados, el primero de ellos es llamado el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor Jesucristo vuelve a esta tierra. Ahí viene la primera parte del cumplimiento de vendré otra vez. Pero en esta venida del arrebatamiento, sus pies no tocan todavía tierra. No tocan la tierra. Dice que viene y se queda en el aire, el Señor. En el aire. Y la iglesia es la que sube al encuentro del Señor. Y el encuentro se produce en el aire. ¿Dónde está eso? Tenemos que verlo en la Biblia, ¿verdad? Ese encuentro en el aire nos recuerda un poquito a lo que hace algunos domingos atrás predicaba Isaac cuando se casó con Rebeca. Son el tipo de la iglesia y de Cristo, ¿verdad? Isaac y Rebeca. ¿Se acuerdan? A ver, hagan memoria de Isaac y Rebeca, ¿no? Rebeca viene de lejos, ¿no? Y viene a casarse con alguien que nunca había visto. Es igual que la iglesia no lo vimos al Señor. Como dice Pedro, le amamos, dice, sin haberle visto. Igual que Rebeca, ¿no? Y no es que Rebeca llega hasta la casa de Isaac para casarse. Dice que Isaac sale también al campo y en el campo dice que se encuentran. Lo mismo va a ocurrir en el arrebatamiento. El Señor va a descender, pero no va a tocar tierra, se queda en el aire. Y la iglesia sube, amados hermanos, y ese encuentro se produce en el aire. Quien justamente nos da detalles de esto es la epístola a los tesalonicenses. Vamos a ver ese detalle de este primer evento en el capítulo 4. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, en el versículo 15, 4:15. Y fíjate de qué manera habla el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, dice, os decimos esto, ¿en qué dice ahí? En palabra del Señor. Muchas veces el apóstol Pablo daba su parecer, ¿no? Eso mismo, lo dice él en sus epístolas. Pero cuando va a hablar algo que realmente no es su parecer, sino es palabra del Señor, hace este énfasis.
¿no? Es como en Corintios, cuando habla del matrimonio, dice que al respecto a los casados, mando no yo, dice, sino el Señor, dice, ¿no? Hace diferencia, ¿no? Igual aquí dice, por lo cual os decimos esto, ¿en qué dice? En palabra del Señor. ¿Y qué es eso? Que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta, ¿qué dice? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Ahora aquí cuenta en detalle, hermanos, cómo va a ser el arrebatamiento. Mucha atención, dice, mucha atención. 4:16 dice, porque el Señor mismo, no va a ser un ángel, el Señor mismo va a ser, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Ahí está, empieza a bajar. Descenderá del cielo, dice. Y lo primero que va a ocurrir cuando Él descienda del cielo, amados hermanos, ¿qué va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto dicen amén? O sea, suena esa trompeta, amados hermanos, y dicho sea de paso también en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que se hagan unas trompetas de plata, ¿no? Y cuando sonaba esa trompeta, dice que tenía un sonido especial para que el pueblo se congregue y empiece la marcha, dice, ¿no? Lo mismo va a ocurrir aquí, va a sonar la trompeta y los primeros que van a resucitar, eso de decir primero significa que van a haber otras resurrecciones posteriores, la Biblia habla de eso, pero los primeros que van a resucitar van a ser los muertos en Cristo. Todos los cristianos que durante estos siglos, amados hermanos, han muerto, han cerrado sus ojitos, ese instante van a despertar. Va a haber dos grupos, ¿no? Va a haber dos grupos de cristianos, los muertos en Cristo. Luego el 17 dice, luego nosotros, los que, dice, vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos en Cristo resucitan y los que estamos vivos somos arrebatados, subimos juntamente con ellos. Nuevamente este término, fíjate, en las nubes. En las nubes vamos a ser arrebatados, hermanos, para recibir al Señor en la tierra, dice, en el aire. Eso es lo que les digo, lo que la palabra dice, perdón. El Señor desciende, la iglesia sube y en el aire recibe la iglesia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en esta primera fase, llamémosle así, de su venida, de su vendré otra vez, el Señor no toca tierra. La iglesia es la que sube. La iglesia va a estar compuesta ese instante por los que estén vivos y los que estén muertos en Cristo, pero resucitados, por supuesto, ¿no? ¿Se imaginan cuánta gente va a ascender, hermanos, al cielo? ¿Cuántos creyentes han muerto con esa fe en Jesús a lo largo de los siglos? Y van a despertar. Y va a haber un grupo de los que estemos vivos, que nos vamos a unir todos y vamos a subir a recibir al Señor en el aire. ¿Cuánto dicen amén? Ahora no sabemos en qué grupo vamos a estar, ¿no? Pero vamos a estar en uno de los grupos. Pastor Miguel hace años anunciaba del arrebatamiento. Él ya está entre los que duermen. Él va a estar en el grupo con todos los hermanos que han dormido así en la fe, en el grupo de los que serán resucitados y van a subir igual, ¿no? Otros estarán vivos, nosotros no sabemos. Dios nos da la vida, hermanos, por su gracia vemos un día más de vida. Si nos concede estar entre los vivos, amén. Si no, también entre los que duermen, igual vamos a partir con el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a reencontrar con todos los seres queridos, estos preciosos hermanos y hermanas que durante años han servido al Señor, han creído, y va a ser un encuentro de toda la familia del Señor. Ahora, eso es lo que va a ocurrir de un momento a otro. Pero aquí hay un detalle
que Pablo lo complementa en 1 Corintios. Tanto los que resucitan, alguien dirá, no, los que resucitan, pero ahorita ya deben estar como polvo, debe decir uno, ¿no? Algunos son huesitos. Y los vivos van a estar pues en un cuerpo así bien formado, ¿no? Pero ¿sabes qué va a ocurrir, hermanos? Va a ocurrir una transformación. Tanto de los vivos como de los que han muerto en Cristo. ¿Dónde está eso? Tenemos que verlo en la palabra, si no, pues no tiene fundamento, ¿no? El Señor dijo, tu palabra es, ¿qué cosa dijo? Verdad, dijo, ¿no? Entonces ahí la palabra siempre tiene que guiarnos. 1 Corintios 15, 51. Vamos a ver a 1 Corintios 15. La palabra dormir para los creyentes significa, es la muerte, ¿no? Pero es cuando Lázaro, por ejemplo, ¿se acuerdan de Lázaro, no? Murió Lázaro y Jesús dice, ¿no? Habla de que estaba dormido, ¿no? Y voy a despertarle, dijo, ¿no? Los discípulos creyeron que Lázaro se había dormido, ¿no? En sentido así de sueño, ¿no? Pero Jesús hablaba de la muerte, ¿no? Entonces fíjense que dice en 1 Corintios 15, versículo 51. A los corintios les dice esto, ¿no? He aquí, les dice, os digo ¿qué cosa? Misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. Pero fíjate, pero todos, ¿qué va a ocurrir? Seremos transformados. ¿Y esa transformación en qué tiempo va a ocurrir? ¿Va a ser un proceso largo? El 52 dice, en un momento va a ocurrir, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, parpadea, eso va a durar la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nuevamente menciono la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo van a ser resucitados? Incorruptibles, para no morir nunca más. Y nosotros seremos transformados. Amén. Y subiremos al encuentro del Señor, hermanos, en un cuerpo que no va a morir nunca más. Como dice en Filipenses, en un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos. Este tiempo, yo estuve escuchando a algunos predicadores conocidos que le han puesto fecha a la venida del Señor. Y cuando no ha pasado nada, ya no sabían cómo explicar. Han dicho, ha habido un cambio, creo, no sé, bueno, y movían la fecha, ¿no? Una doctrina errada muy conocida en nuestro medio, por ejemplo, dice que Cristo ya vino, dijo, ¿no? El Señor ya ha venido. El año inclusive te dan en el que ha venido. Pero acerca de eso, amados hermanos, como dice el mismo apóstol Pablo, no tenemos que dejarnos engañar. El arrebatamiento va a ocurrir y se va a dar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo va a ser transformado y vamos a partir al encuentro del Señor. Jesús lo prometió, vendré otra vez. Y en esta primera fase, como les decía, Él no toca tierra, se queda en el aire. La iglesia sube a su encuentro. La iglesia compuesta por los que estén vivos ese instante y por los que resuciten, los que hayan muerto en Cristo. Pero dentro de esto, el apóstol Pablo no se queda ahí en su enseñanza a los tesalonicenses, ¿no? Y por el contexto que te voy a mostrar ahora, vas a darte cuenta de que el apóstol Pablo no solo en la epístola les habló de este tema, en estas epístolas, sino mientras estaba con ellos,
les enseñaba de este tema. La iglesia se va en el arrebatamiento y en esta tierra surge un personaje que va a gobernar a nivel mundial. Este personaje es conocido como el Anticristo. Pero aquí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo también le presenta con 3 nombres. A ver, veamos. Eso está en la segunda carta a los Tesalonicenses. Y nuevamente, ¿no? Estos temas están también en otros libros. Estamos viendo en esta mañana lo concerniente a lo que el apóstol Pablo dejó en sus cartas. Pero acerca del anticristo vas a encontrar en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en fin, hay varios pasajes que muestran la venida de este personaje, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2, dice de esta manera, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Cuidado, les dicen, ¿no? Cuidado con que sean engañados, ¿no? Porque no vendrá en su segunda venida y al Señor, en la segunda fase, la que les digo, la que va a ser visible, no vendrá sin que antes venga. ¿Qué va a venir primero? La apostasía, un periodo de tremendo de apostasía, ¿no? Y luego, fíjate, y se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Le da 2 nombres aquí el apóstol Pablo. 1, el hombre de pecado. Número 2, el hijo de perdición. Este ser se va a manifestar. Algunos piensan de que este ser ya debe estar vivo en alguna parte del planeta Tierra. No lo sabemos. Algunos se han atrevido inclusive a decir que es fulanito, ¿no? Es fulanito, con seguridad, este es el hombre de pecado, dicen. Pero no lo sabemos, ¿no? Hay mucha especulación también. Por eso tenemos que regirnos a lo que la palabra dice. Y se manifieste el hombre de pecado, le llama. El hijo de perdición. Se va a manifestar. Aún no se ha manifestado. Porque cuando se manifieste, fíjate qué va a hacer este hombre. Fíjate qué va a hacer este hombre cuando se manifieste. Por esto sabemos que aún no se ha manifestado. El 4, fíjense. El cual, este hombre, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el anticristo se manifieste a la humanidad, él se va a creer Dios, hermanos amados, y no va a admitir ninguna religión. Por eso dice, mira, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En la India, por ejemplo, se veneran a la vaca, insectos, ¿no? Hasta contra eso se va a oponer, porque él se va a presentar como Dios. Y ahora fíjate aquí hay un detalle interesante, ¿no? Tanto que se sienta, dice en este versículo. ¿Dónde se va a sentar? A ver, volvamos a leer, para que no se me pierdan. Versículo 4, juntos, 2, 3. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿Dónde? Ahora, el templo de Dios, el templo de los judíos, ¿existirá hoy en día? No. La respuesta es no. El templo que Salomón edificó físicamente estaba en Jerusalén. Y en la actualidad, donde estaba el templo de Salomón, hay una mezquita, un templo musulmán ahí. La mezquita de Al-Aqsa se llama. Y ahí está también la cúpula de la roca, el domo de la roca. No sé si han visto, cuando ven fotos de Jerusalén, se ve como una cúpula dorada, se ve.
Eso es una construcción de los musulmanes. Pero aquí dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Si ustedes ven noticias, hoy en día los judíos están con afanes de reconstruir su templo. Están con esa idea. Ya dice que han hecho todos los utensilios que el templo antiguo tenía, ya los tienen construidos, dice. Inclusive, están hablando de la vaca roja. Si ustedes ven la vaca roja, aquí se habla en la Biblia, ¿no? Hay una vaca, la vaca alazana se llama, que ya están criando la vaca roja, dice, según las escrituras dicen. Entonces, se estima de que el templo de los judíos nuevamente sea reedificado, y ahí se sentaría, ¿quién, amados hermanos? El hombre de pecado. Pero bendito sea Dios, nosotros seremos arrebatados con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Vienen cosas tremendas a esta tierra, ¿no? Pero lo que nos alegra, hermanos, es lo que también dicen Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira. Pues es que vienen tremendos juicios, pero nosotros estaremos con el Señor. ¿Qué más dice? Ahora, el versículo 5, si te das cuenta, léelo, a ver el versículo 5, ahora léelo visualmente, te vas a dar cuenta que Pablo les hablaba de estos temas cuando él estaba físicamente con ellos. En el versículo 5, vamos a ver ahí que Pablo les hablaba de estos temas. Dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Ve? Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, les tocó estos temas. Pablo habló del anticristo, habló, hermanos, del anticristo. Tanto en la epístola como cuando estuvo físicamente con ellos. Lo leemos juntos el versículo 5, 2 y 3. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora algo más todavía. El hecho de que el anticristo no se manifieste es que algo lo detiene, dice. Y los tesalonicenses sabían qué es lo que lo detenía. Fíjense, dice el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿ve? Vosotros, le dice a los tesalonicenses, sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Ven? ¿Saben qué dicen los estudiosos de la Biblia? ¿Qué es lo que detiene ahorita que el anticristo se manifieste? Dicen los estudiosos que es el Espíritu Santo. Que cuando venga el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va y el anticristo se manifieste. Dicen así algunos estudiosos. Otros dicen que es la iglesia lo que lo detiene. El rato que la iglesia salga, se manifiesta el anticristo. Una vez charlando este punto con el pastor Miguel, él me tocó este tema, ¿no? Me decía, los estudiosos tienen ese conflicto, me decía en este versículo. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo, no? Y me comentaba, me decía, algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia. Pero yo te puedo decir, me dijo, de que son las dos cosas, me dijo, ¿no? ¿Qué es lo que detiene al anticristo su manifestación? La iglesia llena del Espíritu. El rato que se vaya eso, el anticristo se manifiesta a plenitud. Nuevamente, a ver, lee el 7 y un poco, a ver, busca entender más aún en esta lectura. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, fíjate que esto habla aquí en masculino, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay algo que detiene al anticristo. Cuando él se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Es el tercer nombre que le da el apóstol aquí. Hombre de pecado, hijo de perdición, y aquí le llama inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Pero fíjate, inicuo cuyo advenimiento, inicuo quiere decir malvado, ¿no? Inicuo cuyo advenimiento quiere decir cuya llegada, cuya venida. Malvado cuya venida es por obra de ¿quién? ¿Quién va a ser esa venida? Creo que algunos se han dormido, hermanos. A ver, juntos. Versículo 9, 2, 3. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Ahora este anticristo, ¿qué va a tener? Fíjate, con gran, ¿cómo va a ser? Poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a impresionar a la gente con los milagros que haga, hermanos. Un gran poder satánico va a mostrar. Por eso es que la gente se va a ir tras él. No va a dudar en creer. Pero ¿sabes quiénes se van a ir tras él? Aquí mismo lo dice. En el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todos los que rechazan el Evangelio y siguen rechazándolo, hermanos, un día cuando venga este personaje, van a creer en él. Van a creer en él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice el 11? El 11 dice, porque Dios mismo les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Como no quieren creer en él, y el 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, ¿no? Este personaje, como les digo, en Tesalonicenses encontramos ciertos detalles, en Apocalipsis da más detalles todavía, ¿no? En el libro de Daniel también da más detalles. Pero aquí el apóstol Pablo, desde el punto de vista de enseñanza para la iglesia, toca este tema, ¿no? Y como hemos visto en el contexto, no solamente a través de la epístola les toca el tema, sino mientras estaba él ahí con ellos, les hablaba de estos temas. Pero aquí hace una separación el apóstol Pablo, ¿no? Habla de este anticristo, pero surge ahí en el versículo 13, ¿no? Y les dice lo bueno, la parte buena para la iglesia, ¿no? Pero nosotros, dice, ¿no? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha escogido para perdernos, no, hermanos, nos ha escogido para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Pablo toca este tema, ¿no? Del anticristo. Este personaje, amados hermanos, si ustedes se dan cuenta, en el mundo hay ya están surgiendo otra vez guerras, rumores de guerras, ¿no? Y el mundo, las Naciones Unidas, recibirían con beneplácito si hubiese un hombre capaz de gobernar todo el mundo y traer la paz a la humanidad. Justamente ese hombre va a ser este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo que va a venir por obra de Satanás. Y la humanidad lo va a recibir. Lo va a recibir. Entonces, estos temas, hermanos, también el pastor Miguel le llamaba, aquí está el Apocalipsis de Pablo, decía, ¿no? En Tesalonicenses. En esta epístola está. Estos eventos van a suceder, hermanos amados. No son hechos, así como se han cumplido varias profecías bíblicas, estos eventos también se van a cumplir. Nosotros, hermanos, debemos estar atentos, esperando la venida del Señor, ¿no? Fíjate que la iglesia en tiempos de Pablo estaba aguardando la venida del Señor, ¿no? El Señor dijo, vendré otra vez. La gran diferencia entre el arrebatamiento en que el Señor
no toca tierra. Con relación a la llamada segunda venida en sí, es que en la segunda venida toca tierra, hermano, desciende a la tierra realmente el Señor, ¿no? Esas dos facetas tiene el vendré otra vez. Tiene la primera en que desciende hasta el cielo y la otra parte en que toca tierra. En la segunda venida en sí, ya toda la humanidad lo va a ver, ¿no? ¿Dónde está eso? También tenemos que verlo en la Biblia. En Apocalipsis 1:7, fíjate. No te olvides que el arrebatamiento solamente es para la iglesia, ¿no? Los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos, o sea, los creyentes que vivimos. Pero en la segunda venida, ya toca tierra el Señor y tiene ciertas características. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Perdón. 1:7 dice de Apocalipsis: he aquí que viene, ¿cómo dice? Con las nubes. Ahora fíjate esto, dice ahí, y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida, cuando ya viene a tocar tierra. Todo ojo le verá, hermanos. Ya no es solo para la iglesia, como al arrebatamiento. Aquí en esta parte, todo ojo le mira. Y ahora que está, ¿no?, por televisión van a transmitir, no sé, pues. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, dice el pueblo de Israel, ¿no? Y todos los linajes, todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice. Esa es la segunda venida. Todo ojo le va a ver. Pero aquí también vamos a encontrar algo más de detalle de esto. Vamos a Mateo 24, por favor. Vamos al libro de Mateo. ¿Cuántos nos vamos con el Señor, hermanos? Amén. Nos vamos con Él. En un parpadeo va a ser, hermanos, y vamos a desaparecer de esta tierra. Nos vamos a ir con el Señor y le vamos a recibir en el aire. Bendito sea el Señor. Mateo 24 también habla de esa otra fase, ¿no? La segunda venida visible. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, fíjate eso, y verán toda la tierra. ¿Verán a quién van a ver? Al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto ya no es el arrebatamiento, esto es la segunda venida realmente, cuando viene con sus santos y viene a establecer el reino milenial. Aquí todo ojo le ve. Pero nosotros no estamos esperando este evento, estamos esperando el arrebatamiento, hermanos. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué va a ocurrir de un momento a otro? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero va a ocurrir de un momento a otro. ¿Cuánto dicen amén? Apocalipsis 19:11. A ver, volvamos a Apocalipsis y vamos a ver también esta segunda faceta del vendré otra vez. Apocalipsis 19:11. Dice así, Apocalipsis 19:11. Juntos leámoslo, por favor, hasta el 16, 2 y 3. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo, amados hermanos. El Señor, cuando estaba en esta tierra, dijo: vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto dicen amén? Ese bendito retorno es el que estamos esperando, el que estamos aguardando. Con seguridad va a ocurrir mientras algunos, ustedes saben que en parte del mundo es de día en cierto horario y para otros es noche, ¿no? Y cuando es para este lado de día, para este lado es noche. Algunos tal vez estén durmiendo cuando la trompeta suene, algunos tal vez estén en la calle, no sé, no sabemos, hermanos amados, pero de un momento a otro este evento va a ocurrir. Y en un abrir y cerrar de ojos dice que este cuerpo va a ser transformado, porque este cuerpo, hermanos, así como lo conocemos, no puede entrar al reino de Dios. No soportaría este cuerpo. Ustedes se acuerdan cuando Juan, el apóstol Juan, mientras Jesús estaba en la carne, dice que se recostaba en su pecho, ¿no? Estaba junto a él, Juan, el apóstol Juan. Pero cuando resucitó, y lo ve en Apocalipsis, esta frase usa: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto, dice. O sea, este cuerpo, hermanos amados, ya no puede soportar semejante presencia, ¿no? Por eso es que va a ser transformado. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué estarás haciendo cuando suene la trompeta? ¿Estarás trabajando? ¿Estarás durmiendo? ¿Estaremos tal vez reunidos y los asientos se quedarán vacíos, hermano? Porque nos habremos ido con el Señor. Las iglesias sabían de esto y estaban en esa actitud de espera al Señor. Vamos a leer solo algunos pasajes que nos muestran esto, ya llegando al final de nuestra meditación. ¿Qué actitud deberíamos tener respecto a esto? 1 Corintios 1:7 deberíamos estar esperando. ¿Qué dice 1 Corintios 1:7? Rápidamente, ya llegando al final de esta meditación. Uno 7 de 1 Corintios. Ustedes lean, por favor, hermanos amados, 2 y 3. De tal manera, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En esa actitud tenemos que estar, hermanos, esperando. ¿Qué haces tú cuando tu hijo te dice: papá, mamá, esta noche estoy saliendo del trabajo a las 11:30 de la noche, estimo estar, no sé a qué hora, medianoche por la casa? ¿Qué haces tú si él te ha pedido que le esperes? ¿Te vas a dormir?
¿Te pones ahí la televisión a alto volumen, cosa de que no escuches nada? No. Con seguridad vas a estar viendo la hora y diciendo, ya debe ser medianoche, vas a ir a la ventana a mirar, ¿no? Cualquier ruido de auto que pare, vas a salir a ver y vas a ver si es tu hijo o no. Hermanos, en esa actitud tenemos que estar esperando al Señor. No dejemos que el mundo nos adormezca. El afán a veces quiere adormecernos, hermano amado. Lo material quiere enredarnos. Quiere hacernos bajar los ojos de arriba. No bajemos los ojos, hermanos. Entonces hay que estar esperando. Luego dice ya 2 Timoteo 4:8, ¿qué tenemos que hacer respecto a la venida del Señor? Y aquí tienes la oportunidad de ganarte una corona. ¿Puedo ganarme una corona, hermano? Puedes ganarte una corona espiritual, sí, una corona eterna. A ver, ¿cómo puedo hacer para ganarme esta corona? A mí me gusta ganarme los premios, ¿no? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada, dice el apóstol Pablo. ¿Qué coronas, hermanos? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Ahora dice algo, ojo con esto. Y no solo a mí me va a dar esta corona, dice, sino a quiénes también va a dar esta corona. A todos los que aman su venida. Es decir, que debemos amar su venida, hermanos. Si tú amas su venida, hay una corona que te espera, es la corona de justicia. Y aquí Pablo lo dice, ¿no? Me va a dar a mí, pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Yo levanto las dos manos, digo, amén, Señor. Tenemos que amar su venida, ¿no? No debe ser motivo de miedo todo esto, ¿no? Ay, qué terror me da, ¿no? No, tarda nomás, Señor, no vengas rápido. ¿Qué decía en Apocalipsis la iglesia? Ven, Señor Jesús. ¿Qué decía el saludo de la iglesia en los primeros siglos? Maranata, decían. El Señor viene, decía. Ese era su saludo. 1 Tesalonicenses 4:17, y esto ya esto nos muestra de que hablar de este tema tiene que ser, ¿sabes para qué? En el 4:17 habla del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4:17 habla del arrebatamiento. Y en el 18, ¿qué dice? A ver, léanlo ustedes, 2 y 3. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuánto dicen amén? El arrebatamiento, hermanos, tiene que ser motivo de alentarnos, de animarnos, porque ya vamos a dejar esta tierra, nos vamos a ir con el Señor, nos vamos a ir a la casa del Padre, a la casa del Papá. ¿Cuánto dicen amén? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto dicen amén? ¿Nos vamos con el Señor? Amén, hermanos queridos. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Yo sé que tal vez hay cosas que te abruman. A veces hay problemas que quisiéramos resolver, ¿no? Hay cosas que tal vez decimos, Señor, hay cosas que quisiera ordenar en mi vida. Yo quisiera que tú me encuentres limpio, libre, viviendo en santidad, en el temor a ti. Dios puede ordenar tu vida, hermano, y sacarte tal vez de situaciones en las que el enemigo quiere enredarte, en las que el mundo quiere enredarte.
Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.